Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy continuamos con el estudio de la función de nutrición y de todos los aparatos y sistemas que participan en la función de nutrición en el ser humano. Hoy nos vamos a centrar concretamente en el aparato respiratorio. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En el vídeo anterior estuvimos hablando del aparato digestivo y de la digestión y de que ese es el modo en el que conseguimos los nutrientes, las moléculas, las macromoléculas, las biomoléculas que utilizamos como nutrientes en nuestro organismo y que las células necesitan para realizar todas sus funciones. Pero las células no solo viven de nutrientes, ¿vale? También necesitan oxígeno para realizar unos procesos metabólicos en los que, uniendo nutrientes con oxígeno, van a conseguir la energía que necesitan, entre otras cosas. Así que hoy vamos a ver cómo consiguen las células ese oxígeno. Para ello vamos a estudiar el aparato respiratorio. Al igual que en el vídeo anterior, vamos a separar por un lado la anatomía, es decir, las estructuras físicas de las que el aparato respiratorio se compone, y por otro lado la fisiología del aparato respiratorio, es decir, los procesos que se dan dentro del aparato respiratorio para conseguir el oxígeno, y no solo para conseguir el oxígeno, sino también para desechar el dióxido de carbono que a nosotros no nos sirve, ¿vale? Para nosotros el dióxido de carbono es una sustancia tóxica. Si tuviéramos exceso de dióxido de carbono podríamos morir, pero por ejemplo a las plantas el dióxido de carbono les es muy útil, ¿de acuerdo? Así que cada uno lo suyo. Y al igual que en el vídeo anterior, vamos a empezar hablando primero de la anatomía y luego de la fisiología, porque primero vamos a conocer las partes y luego vamos a ver qué pasa en cada parte. Como os adelantaba, el aparato respiratorio se encarga sobre todo de conseguir oxígeno y expulsar dióxido de carbono que nuestras células necesitan y que nuestras células producen. O sea, necesitan el oxígeno y como consecuencia de todos esos procesos metabólicos expulsan dióxido de carbono, es su desecho. ¿Y por qué está formado el aparato respiratorio? Pues está formado por todas las vías respiratorias que comienzan en la nariz y son todos los conductos que van a acabar llevando el aire hasta los pulmones. Y dentro de los pulmones hay unas estructuras que van a realizar el intercambio gaseoso de el oxígeno nuevo que cogemos del aire y va a expulsar el dióxido de carbono que nos sobra y que va al aire, ¿de acuerdo? Porque si recordáis, el aire está formado por nitrógeno, oxígeno y luego otros gases como dióxido de carbono, hidrógeno, helio, etcétera, etcétera. Pues a nosotros lo que nos interesa de este aire es el oxígeno y el dióxido de carbono. Y en total esto va a estar constituido por tres procesos: la inspiración, es decir, coger aire, el intercambio de gases dentro de los pulmones, es decir, me cojo el oxígeno nuevo y suelto el dióxido viejo, y la exhalación o la expiración. Cuidado, porque expulsión y exhalación van con X, de hecho exhalación con H intercalada, pero expiración es con S, ¿vale? Que muchas veces nos confundimos al escribirlo, ¿de acuerdo? No hay que confundir exhalar con expirar, es decir, exhalar con expirar. Vamos a ver esas vías respiratorias. Lo primero que tenemos es la nariz, aunque también a veces podemos respirar por la boca, pero no es lo normal. De hecho, es más interesante respirar por la nariz porque tenemos alguna serie de estructuras como los pelos nasales que nos van a proteger de inhalar sustancias no adecuadas, por ejemplo partículas de polvo o incluso algunos patógenos o sustancias tóxicas, pues depende, ¿de acuerdo? Una vez que hemos cogido el aire por la nariz, vamos a conectar, que hablábamos en el vídeo anterior de cuando nos atragantamos es porque se nos ha ido por el otro lado, vamos a conectar con la faringe, es decir, con esta parte de la garganta. La conexión se hace por unos conductos que se llaman coanas nasales. Bueno, pues una vez que estamos en la faringe, ¿os acordáis que por un lado dijimos que estaba el esófago, que va al estómago, y por otro lado estaba la laringe que era para el aire? Así que cuando respiramos, la epiglotis está abierta y nos permite pasar el aire por la laringe y que llegue después hacia la tráquea. Es decir, que una vez que pasemos por la nariz, pasamos por la faringe, que es compartida, nos vamos a la laringe y de la laringe a la tráquea. Y después de la tráquea simplemente son conductos que van a ir haciendo que el aire llegue hasta los pulmones. Vamos a llegar a los bronquios. Como curiosidad, contaros que tanto la tráquea como los bronquios tienen músculo liso y también cartílago, ¿vale? Pero en los bronquios ese cartílago es
cerrado y en la tráquea es semicerrado. Hay una parte que no tiene cartílago. La gracia es que esa zona de sin cartílago tiene músculo liso. Cuando nos da asma, cuando nos da una alergia y empezamos a asfixiarnos y nos dicen se están cerrando las vías aéreas, no se están cerrando las vías de los aviones. Lo que se está cerrando es ese músculo liso que, si os recordáis, el músculo liso es el de los movimientos involuntarios y es porque por alguna razón nuestro cuerpo se ha confundido, cree que tiene que defenderse de algún elemento externo y lo que hace es que cierra la tráquea para impedir que eso pase, ¿vale? Pasa que si tenemos una alergia, pues en verdad tenemos un problema porque no estamos impidiendo nada malo realmente, ¿vale? Para el organismo, nuestro organismo se lo piensa. Bueno, era solo una anécdota. Una vez que hemos llegado a los bronquios, primero hay un conducto único y luego esos dos se van separando es como una ramificación en árboles, ¿vale? No es que uno de 2 y 2 dan 4, pero es otro tipo de ramificación, pero para que os hagáis una idea, tenemos el tronco principal y luego van saliendo ramas y de esas ramas otras ramitas, otras ramitas, otras ramitas. Las ramas principales se llaman bronquios y las ramitas se llaman bronquiolos y se van a ir expandiendo así por todos los pulmones, por los 2 pulmones, ¿de acuerdo? Hasta que al final, en las puntas de los bronquiolos, hay una estructura que se llama alveolo, que tiene una sola capa de células epiteliales y tiene una sola capa porque el aire y es decir, el oxígeno y el dióxido de carbono que tenemos que intercambiar, ese intercambio ocurre ahí y ocurre por simple difusión. Ahora lo veremos después, pero es muy importante lo de una sola capa para que pueda haber difusión simple. Y asociados a esos alveolos hay un montón de capilares sanguíneos, que hablaremos de ellos en el siguiente vídeo, ¿vale? Que son los que van a coger desde los alveolos el oxígeno y van a soltar el dióxido de carbono y se van a llevar el nuevo oxígeno a la sangre y van a traer el dióxido de desecho. Y de la sangre va a ir al resto de las células del cuerpo. Y aparte de las vías respiratorias, hemos dicho que tenemos los pulmones. Los pulmones son 2 estructuras esponjosas, ¿vale? Tienen tejido epitelial, tienen tejidos conectivos y se encuentran dentro de lo que llamamos la caja torácica. La caja torácica es la caja que se encuentra en la altura del tórax, que es esta parte de nuestro cuerpo, y que está protegida por las costillas. Y debajo del tórax hay un músculo que se llama el diafragma y que es el que va a tener casi la clave principal para la respiración, como ahora veremos después. ¿De acuerdo? Así que tenemos los pulmones dentro de la cavidad torácica, protegidos por las costillas y abajo por el diafragma. Y aunque ya tienen la caja torácica, los pulmones, al ser 2 estructuras tan delicadas como las que nos van a permitir coger oxígeno y respirar, están también protegidas por otros tejidos llamados pleuras. De hecho hay 2, a falta de una. Y entre una y otra hay un líquido que se llama el líquido pleural, que es un líquido intersticial, es un líquido del medio interno que va también a amortiguar y a evitar que los pulmones puedan dañarse de cualquier modo. Y ya por último deciros que en los pulmones tenemos como distintas secciones, ¿vale? Si hacéis disecciones en clase y tenéis pulmones lo podréis ver perfectamente, se ve muy bien. En el pulmón derecho hay 3 secciones y en el pulmón izquierdo hay 2. Cada sección de esas se llaman lóbulos. Y luego también hay subestructuras y tal, pero ya no nos vamos a meter en eso. Y aquí os he puesto una imagen para que veáis el conjunto completo, desde las vías respiratorias hasta los pulmones de una forma un poco más amplia. Podéis deteneros si queréis verla el tiempo que necesitéis. Vamos ahora con la fisiología. Como hemos dicho, a nivel de fisiología podemos dividir el proceso de la respiración en 3 fases. La inspiración, es decir, cogemos aire para conseguir oxígeno nuevo. El intercambio de gases dentro de nuestros alveolos, que ya sabemos lo que son. Vamos a coger el oxígeno nuevo y vamos a soltar el dióxido viejo, y la expiración para soltar el dióxido de carbono viejo que ya no nos sirve, ese desecho que en nuestras células han producido en sus procesos metabólicos. Y la gracia es, ¿cómo hacemos para que los pulmones consigan adquirir el aire y soltarlo? Pues se hace mediante el diafragma que hablábamos antes, ¿vale? Ese diafragma, aparte de separar del resto del abdomen a los pulmones, es un músculo que podemos mover a voluntad, ¿de acuerdo? Cuando yo inspiro, lo que estoy haciendo es que contraigo y ensancho la cavidad torácica, ¿vale? Contraigo los músculos de entre las costillas, los músculos intercostales, y el diafragma lo bajo para crecer todo lo que yo pueda. Y entonces, en realidad lo que estamos haciendo es crear una presión negativa, porque ahora hay más espacio que antes, y entonces puede entrar el aire del exterior. Y después, cuando me voy a saltar el proceso de intercambio, ¿vale? Cuando hacemos la expiración, lo contrario, relajo los músculos de las costillas y del diafragma, la cavidad torácica se empequeñece y entonces ayudo
empujando al aire a salir otra vez por mis vías respiratorias, ¿vale? Los pulmones en sí no hacen nada. Son los músculos de la caja torácica, de las costillas y del diafragma los que mueven. Hay un experimento muy divertido que podéis hacer en casa, os dejaré el enlace, ¿de acuerdo? Con botellas de plástico y globos. Pero bueno, no pasa nada por un día. Esto es ciencia y la ciencia a veces es más importante. Entonces, lo que ocurre es que ponéis, cortáis una botella por la mitad, a la mitad le ponéis un globo, hay que poner cinta aislante, ¿vale? Porque si no a veces no se queda bien el tema del aire, ahí puede haber fugas. Y en el tapón hacéis un agujerito, ponéis una pajita, oh Dios mío, una pajita de plástico también, ¿cuánto plástico? Y después hacéis 2 divisiones de esa pajita, ¿vale? También hay que poner cinta aislante ahí o celo o algo porque si no se va a salir el aire. Y luego de cada pajita otros 2 globos. Esos 2 globos son los pulmones y el globo grande debajo de la base cortada de la botella es el diafragma. Entonces veréis que si lo habéis hecho bien y no tenéis fugas de aire, la pajita sería como la nariz, ¿vale? Entonces cuando tiráis del diafragma del globo hacia abajo, vais a ver que va a entrar aire porque hay más espacio, ¿vale? Hay una presión negativa y los pulmones se van a hinchar, los globitos se van a hinchar. No es en plan se hinchan enteros y se deshinchan enteros, ¿vale? O sea, es una cosa sutil, pero se ve. Y cuando soltéis el diafragma, estáis relajando el diafragma, estamos cerrando, reduciendo el espacio de la cavidad torácica. Ese aire va a volver a salir y los globitos se van a desinflar. Os pongo aquí unas imágenes para que lo entendáis, pero que bueno, funciona así, es muy chulo. Eso sería más o menos lo que está pasando en nuestros pulmones con el diafragma y las costillas, los músculos intercostales, ¿vale? De la cavidad torácica. Y claro, todo esto es para realizar el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. El oxígeno nuevo que entra a la sangre y el dióxido de carbono que se expulsa, se desecha de la sangre. ¿Cómo ocurre esto? Pues el aire entra por la nariz, va por la faringe, va por la laringe, va por la tráquea, va por los bronquios, va por los bronquiolos y llega a los alvéolos, dentro de los pulmones. Los alvéolos, que os decía, tienen una capa muy finita de células y entonces las moléculas de oxígeno y de dióxido directamente entre las células pasan, ¿vale? Eso es lo que se llama difusión simple. Y detrás de esas células lo que hay son capilares sanguíneos, que hablaremos de ellos en el siguiente vídeo. En los capilares sanguíneos están los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, que son unas células cuya función principal es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono desde y hacia las demás células del cuerpo que lo necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, el oxígeno va a entrar en la sangre y lo va a captar los glóbulos rojos. Y el dióxido que venía lo van a soltar, hay también dióxido que viene disuelto en la sangre y les va a salir de los capilares con esa presión negativa que estamos creando, ¿vale? Y se lo va a llevar, cuando salemos nos lo vamos a llevar. Y aquí para terminar os pongo una imagen con los 3 procesos para que os hagáis una idea. Recordad que los pulmones no hacen nada, que lo que le hace todo son los músculos de las costillas y del diafragma. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda que te haya quedado, cualquier cosa que hayas aprendido que te parezca súper interesante, lo del diafragma, si quieres hacerlo, el experimento de los globos, si lo has hecho, luego recíclalo, si lo has hecho y cómo te ha salido, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.